Pero fíjense que hoy viene más acaso que nunca, por lo que vamos a ver del dueño de Meta, de Zuckerberg, el accionista mayoritario de Meta, que en tiempos de engaño decir la verdad es un acto revolucionario y lo voy a gritar hasta que me canse todo el tiempo que pueda, porque efectivamente hoy estamos en una situación en que la mentira parece que es lo mejor. El chiste es elegir la mentira que te guste y la verdad, pues son malos tiempos para la verdad. Y si son malos tiempos para la verdad, son buenos tiempos para resistirse a ello. Por eso decía yo hoy en la miniatura que anunciaba este streaming que te toca hacer la resistencia, porque si no te resistes, pues te lleva la corriente. Y yo siempre recuerdo un lema que ha regido también parte de mi vida, que es resistir, vivir es resistir y resistir es vencer. Siempre que resistes estás ganando, ¿no? Y eso siempre me ha pasado con la gente como Le Pen. Fíjense qué curioso, lo pensé el otro día que murió Jean-Marie Le Pen, el nazi francés, padre de la actual directora o presidenta o secretaria general o lo que sea, lideresa de Rassemblement Nacional. Rassemblement se llama, sí, creo que sí, la organización nacional, que son partidos de ultra derecha. Le Pen era un negacionista del holocausto, entre otras cosas maravillosas que tenía como adornos a su arrolladora y simpática personalidad de estropajo humano. Entonces, pero decía yo, fíjate, a la muerte de esta bestia, bueno, la gente se echó a las calles, para esto hay que recordarlo, en París la gente se echó a la Place de la République, ningún mejor lugar para hacerlo que la Plaza de la República, a festejar con fuegos artificiales, bombas de humo y cánticos la muerte de Jean-Marie Le Pen. De esto debe haberle dado muchísimo gusto a su señora hija. Pero pensaba yo, fíjate, es curioso porque este hombre muere y no creo que tenga ninguna gran satisfacción política. Es decir, no logró matar muchas personas de razas inferiores, no logró establecer la ultraderecha y el odio como formas de gobierno en su país, en la Francia de la Revolución, en la Francia de la Ilustración. Y pensaba yo, y él era re importante, lideraba un movimiento que tiene relevancia política, por desgracia, en Francia. Vivió una larga vida siendo, por supuesto, perseguido y echado a un lado por su visión repugnante de la vida. Pero lo decía yo, mira, cuando yo me muera, por lo menos la satisfacción de que sé que, pues hombre, sé que en los años en los que yo he estado aquí, la socialdemocracia mejoró la vida de algunas personas, no de todos, no lo hizo todo, pero hizo algo. Y yo le enseñé algo de ciencia a algunas personas y algunos ateos los hice sentirse más tranquilos y más acompañados. En total, que yo tengo más satisfacciones, aunque yo sea un don nadie, no sea un personaje por el cual nadie se vaya a echar ni a llorar ni a lanzar campanadas y fuegos artificiales cuando me toque morirme. Pero fíjate, esa gente que es basura siempre se va al agujero con pocas satisfacciones, ¿no? Es de las pocas cosas que probablemente hacen un poco de justicia en el mundo.